Adelante, Patricia. Bueno, bienvenidos a todos. La verdad que estoy muy honrada de tener este panel que tenemos hoy para acompañarnos y hablar de algo tan importante como es que una mujer haya ganado el Premio Nobel de Economía, especialmente que es la primera mujer que lo gana en solitario y que tiene un recorrido tan interesante y tan importante y tan relacionado con nosotras, que es justamente el tema que más nos ocupa, que es el tema de la igualdad de las mujeres en el trabajo y de la igualdad salarial. Desde ABEM, la Alianza Venezolana Empresarial por el Liderazgo de las Mujeres, les damos la bienvenida a esta conversación que tendremos hoy con estos panelistas de lujo, como son Sari Levy, nuestra economista, especialista aquí de la academia, de nuestra propia academia, de economía, a Ramón Hostos de KPMG, a Vanessa Marcano, que ha hecho una labor no solo desde sus inicios en Pollito Inglés, sino desde Mons Data, porque ha hecho una labor en la recolección de data, que es algo tan importante para poder demostrar nuestros decires, siempre acompañados de la palabra y del número. Y por supuesto Susana, que es la mentora de mentoras, que nos ha acompañado en este recorrido a todas las mujeres que estamos, o muchas de las mujeres que estamos en este tema del feminismo y que nos reconocemos feministas para ayudar a otras a que lleguen a esas posiciones de poder y les sigamos abriendo camino a las que vienen detrás. Yo cuando empecé a revisar la historia de Claudia Golding, una mujer increíble que adicionalmente es una mujer súper sencilla, humilde, cercana. Ella nació en el Bronx, en Nueva York, en el año 46 y le tocó una época dura. Vamos a decir que ella fue privilegiada porque pudo estudiar en las mejores universidades, incluso Chicago, y ir avanzando en su carrera académica. Ella era muy inquieta y le encantaba investigar. De hecho, al principio ni siquiera pensaba que la economía sería su área de interés. Ella pensaba que sería la arqueología, luego quería la microbiología y después llegó a través de una clase donde la entusiasmó uno de esos profesores maravillosos que siempre encontramos en el camino. Y la entusiasmó a través de una clase que tenía, que era donde hablaban de la historia de la economía relacionada con el trabajo y la industria. Esto la hizo a ella tomar ese campo y seguir hacia allá. Pero su enfoque nunca fue de economista pura y dura. Siempre fue desde la investigación, como una especie de detective, desde la historia. Y de hecho tiene una anécdota muy jocosa, que donde ella la mandan a investigar, está investigando sobre la economía después de la guerra de secesión, y entonces ella se va para Alabama a hacer su investigación, y cuando está haciendo su investigación, pues ella se va sin recursos porque es una estudiante. Entonces va pidiendo cola en el camino, termina por quedarse en el lugar de la que llevaba los archivos locales se relaciona con ella, se hace amiga de ella, y la señora la aloja en su propia casa. Cuando ella termina de recoger toda esa data, llega a la universidad, el profesor le dice que dónde están sus recibos para pasar su relación de gasto de los hoteles, del transporte y de las consumiciones que haya hecho. Total que ella se queda totalmente enloquecida porque dice, wow, yo hice mis cosas con lo propio que tenía y no tomé en cuenta que para esto tenía unos recursos. Y dice un poco lo que era ella, una persona curiosa, que no tenía barreras por la falta de recursos, seguía investigando hasta el final, y no es casual, pues que entonces a través de esa historia ha escrito más de 8 libros, bueno, decenas de artículos, y viene siendo premiada desde los años 80. No solo están premiándola ahora que le están reconociendo con el Nobel, sino que viene siendo premiada desde esa época. Es la profesora, es la primera que han nombrado en el Departamento de Economía de Harvard como mujer.
Y hoy en día, por supuesto, es una profesora. Me llama la atención que el nombre que le ponen a su cargo es el nombre de un hombre. Fíjense, ella es Henry Lee, profesor en economía de Harvard. O sea, es muy llamativo. Y después, también estudiando de ella, me gustó ver que en su camino, que empezó, como les dije, desde la historia, empezó desde la Guerra de Secesión, siguió estudiando el tema de la esclavitud, y después de la esclavitud, adivina dónde llega, las mujeres. Entonces es como una especie de progresión muy particular. Entonces, desde las mujeres, y empieza a entender cómo fue esa evolución de las mujeres en todo su camino, cómo lo divide en etapas, cuál fue el lugar que tuvieron las guerras. Siempre hemos pensado que la Segunda Guerra Mundial creó esa enfermedad que llamaba Betty Friedman, la enfermedad sin nombre, donde las mujeres no quisieron regresar a su casa y bueno, se sentían deprimidas porque habían tenido una actividad donde se sentían reconocidas, y una vez que llegan al hogar nuevamente, pues aunque tuviesen muchas lavadoras automáticas que ya empezaban a tener, pues no se sentían cómodas. Entonces, ella también encuentra aquí una enfermedad, pero que sí tiene nombre, que es el techo de cristal, el suelo pegajoso, y todas estas barreras que encontramos las mujeres. Y aunado a eso, hace un análisis en su último libro, que es relacionado justamente con la familia y la carrera, que es no solo las mujeres que estamos en el campo laboral trabajando, sino las mujeres que tenemos ambiciones de tener una carrera y de desarrollarnos en ella, y que esa carrera nos lleve a esa cúspide, pues ambicionando abiertamente esas posiciones de poder, y ese tener ese trabajo que nos incentiva, que nos hace vibrar, que no es solamente una labor para llevar el dinero a casa, sino que va más allá, que es ese trabajo que nos estimula a crecer. Entonces, es muy importante el enfoque que ella trae, y todo por lo que ella nos pasea, y cuáles son lo que nos impide a llegar a algo que ella llama el greedy job. Y que greedy, yo a veces pienso que es una maluca palabra, porque pareciera que ambicioso, y la ambición siempre se relaciona a algo como malo. Bajo la concepción religiosa católica, prácticamente nosotros no tenemos que ser tan ambiciosos, pero es que esta es una ambición totalmente plausible y sana. Y por eso yo creo que el camino que nos enseña Claudia Golding, y que termina en la ambición, y que hoy vamos a revisar, es un camino que muchas queremos recorrer y que muchas queremos seguir optando a él. Así que bueno, ahora los dejo con Sara Levy para que le comente cuál es su approach acerca del trabajo de Claudia Golding. Bienvenidas. Muchísimas gracias, Patricia, y realmente un verdadero placer estar hoy aquí con todos ustedes. Felicito a los organizadores de la actividad y naturalmente agradezco a quienes nos acompañan como audiencia. Y debo decir que esto es lo que yo llamo una invitación a conversar en lo que a veces me gusta tanto, que llamo espacios de buenas noticias. Pues normalmente nos reunimos en discusiones por aspectos dilemáticos, problemáticos que encontramos a nivel global, y rara vez hablamos o no tenemos suficiente tiempo para hablar de esos esfuerzos constantes, profundos, silenciosos que múltiples personas realizan a nivel global. Y bueno, hoy ha tocado reunirnos alrededor de Claudia Golding, nada más y nada menos que galardonada con el Premio Nobel de Economía, y algunos elementos ya nos ha dicho Patricia sobre su condición humana que la hacen doblemente digna de este galardón. Y otro elemento muy relevante que quisiera insistir, que también mencionó Patricia, es que el trabajo de Claudia Golding no es el típico trabajo que uno estaría quizás esperando encontrar
desde la perspectiva de un profesional del área económica. No es macroeconómico, no es microeconómico, sino que más bien tiene una mirada sobre esas transformaciones de la civilización humana que no se dan, o sea, que no son solamente de la dimensión económica o dentro de ella, sino que tiene un alcance mucho mayor, es multidimensional. Y ese trabajo va a girar alrededor de la presencia, la representatividad, la valoración de la mujer en el mercado laboral, que definitivamente es distinta a la del hombre y que ha variado en el tiempo, pero que además sabemos que hay importantes diferencias regionales o por conceptos culturales. Pero inclusive ella demuestra que, que inclusive teniendo igualdad de participación, esa igualdad de participación tampoco necesariamente significa equidad. Entonces, hay una cantidad de elementos que ella va desgranando, va eh, entrando en el detalle de una forma muy interesante al analizar esas transformaciones importantes de la historia, como es la creciente inserción de la mujer en el trabajo. Y justo esto que acabo de decir, la creciente, esa palabra creciente, ella demuestra que tampoco es tal, puesto que ella profundiza en todo lo que es varios siglos de la historia norteamericana de las series estadísticas en los Estados Unidos y encuentra que la verdad, el problema es que el rol de la mujer en el trabajo estaba mal registrado. Porque cuando le preguntaban a una mujer en el siglo XVII o siglo XVIII, eventualmente en algún censo, por decirlo de alguna manera, ¿qué hace usted? Estoy acá. Ah, sí, es que se me cayó como momentáneamente la señal, me Sí disculpo. está, Sara. Sí. Ok, disculpe. Entonces, cuando le preguntaban a la mujer o cómo quedaba registrada la mujer quedaba como en actividades de hogar. ¿O qué hace la persona? Es la esposa de, trabaja con el esposo. Entonces, ella, como ella, no quedaba registrada en su rol en el mercado. Y entonces cuando ella revisa la data y digamos la ajusta en todos estos elementos, se da cuenta que la participación de la mujer en los siglos XVII y XVIII en el área agrícola era enorme, simplemente que no estaba registrada. Entonces, las hijas trabajaban con el padre y cuando se casaban, pues el trabajo quedaba registrado a nombre del marido. Pero ellas como tal no quedaban, o sea, ellos como actores del mercado laboral no quedaban registradas. Y otro elemento que también me llamó mucho la atención revisando sus trabajos es que ella más bien encuentra que hubo un momento durante esa fase inicial del proceso de industrialización que más bien cae la participación de la mujer en el trabajo. Déjame decirle que para mí esto fue una sorpresa, porque yo más bien pensé que en ese momento se había incrementado, pero luego detenidamente entendiendo los datos y los estudios de la doctora Golding, uno se da cuenta que es verdad que hubo un cambio de lo que se llamaba un espacio de trabajo mucho más flexible que podía tener la mujer a uno cuya remuneración venía por jornada, porque la industria, la inserción en el sector industrial exigía la presencia del trabajador en el espacio de la fábrica, si me permiten entre comillas, las horas laborales, desde aquellas que fueron mucho más elevadas al comienzo del periodo de comienzos de la industrialización hasta que ya hemos llegado a las 8 horas. Pero era un tiempo rígido, firme, tú tenías que estar ahí las horas que te correspondían. Y ahí empieza un conflicto para la mujer, sobre todo por sus otros roles, como madre, como esposa, etc. Y otro elemento que también es interesante entender y que ella lo destaca muy bien en algunos de sus trabajos, es que en el periodo preindustrial la remuneración no era por jornada.
era por producto o por pieza producida. Es decir, tú llevabas la cosecha, no importaba quién la había cosechado o sembrado previamente. Tú llevabas, por ejemplo, ropa cosida, ropa o tejidos de cama, etcétera. No importaba quién lo hubiera hecho. Es decir, era por pieza o por producto. Y eso daba, lo sabemos hoy en día, que hemos vivido una etapa de flexibilización laboral, que tú decides cuándo lo haces. Entonces, ese cambio en la industrialización llevó a revisar detenidamente estos cambios, digamos, en el entorno del trabajo global. Pero además hay que entender, y entonces ella nos habla de varias revoluciones silenciosas que coinciden sobre todo en el siglo XX o desde finales del XIX y en el XX, que tuvo que ver obviamente con la lucha de los derechos civiles, la igualdad de la mujer, pero también otros elementos muy importantes de cambios tecnológicos, transformaciones en el empleo, la educación y la familia, que son determinantes en ese cambio que vamos a visibilizar más detenidamente o vamos a analizar más detenidamente durante el siglo XX. Y ella nos habla de cuatro etapas en el siglo XX, una que dura, pongamos, desde comienzos de siglo hasta el periodo entre guerras, donde solo trabajaban las mujeres solteras, o se casaban, que cuando se casaban muy jóvenes, pues había como una especie de estigma social de la mujer que trabajaba, y sobre todo una mujer casada trabajaba si estaban realmente lo que llamaríamos en extrema penuria, realmente no tenían condiciones económicas, el hombre no podía, y era visto así, el hombre no podía soportar su hogar. Entonces era un estigma tanto para el hombre como por la mujer, dicho sea de paso, pero además existían barreras legales, porque cuando una mujer estaba en el mercado laboral y se casaba, prácticamente de forma automática se rescindía el contrato de trabajo. Entonces, vemos entonces que también este es un periodo que el trabajo del hogar es mucho más exigente que el que hoy tenemos. Patricia mencionaba la lavadora, pero pensemos que cómo sería la vida sin la lavadora, sin la cocina, sin la plancha, y todo eso era manualmente muy exigente. Entonces, además de que ese periodo de la revolución industrial implicó unos cambios muy importantes, pero sabemos que los cambios no llegan a toda la población instantáneamente. Entonces, eso lleva un tiempo. Luego entonces ella nos habla del periodo entre las dos guerras y la posguerra, y ahí entonces nos habla de una derogación progresiva de las barreras matrimoniales al trabajo desde el punto de vista legal, pero también el incremento del sector servicio. Y en el sector servicio, la fuerza física, posiblemente dicha así, necesaria dentro del espacio laboral, era mucho más digamos, apropiada para la mujer. No es lo mismo ser secretaria que tener que levantar, digamos, objetos de mucho peso. Pero todavía, bueno, y en este periodo, tenemos que reconocerlo, es el periodo prácticamente de boom de los electrodomésticos. La mujer se independiza de ese trabajo pesado en el hogar gracias a los electrodomésticos. Aún así, es un perfil laboral de la mujer de baja capacitación o formación, lo que hacía que la gente, que digamos la misma mujer viera el mercado laboral como con pocos retos personales, con poco elemento que le incentivara a decir yo quiero estar dentro del mercado laboral. Todo esto va cambiando profundamente en la década del 50 y del 70, donde ya la tasa de actividad supera el 50% y ya se normaliza la mujer en el mercado laboral y se asemejan para empezar las tasas laborales de mujeres casadas y solteras. A mí me llamó la atención el que ella señalara que la Segunda Guerra Mundial no tuvo tanta influencia. Yo diría que sí fue un aspecto importante, pero ella no lo considera así, pero sí le da mucho valor
a un elemento que es la píldora anticonceptiva. Esto es lo que yo llamo una revolución, una creación que pasa a ser un revolucionador silencioso de la dinámica social y que desde el punto de vista laboral le permite a la mujer cuándo va a tener hijos y cuál va a ser su intensividad en el mercado laboral. Obviamente, al decidir ella el momento de quedar embarazada, le permite extender, digamos, sobre todo en una fase inicial, su tiempo de formación, le permite estar más capacitada y le permite participar en trabajos cada vez de mayor nivel. Sin embargo, no por eso Disculpa, Sari, automáticamente. vamos avanzando un poquito y nos va cerrando las ideas para darle entrada a Vanessa. Disculpa que me extendí un poco de No, es que más. el tema es apasionante. Yo me hubiera quedado Sí. media hora en cada uno de ustedes. Pero después de la píldora viene una etapa que puedes resumir porque es muy interesante. Así que danos un cierre a eso que has visto. Bueno, y entonces ella nos habla ya que después de todos estos cambios, ya la mujer se forma, está capacitada para estar a la par en el mercado laboral, igual que el hombre, pero sigue habiendo cierta diferencia salarial. Pero ella plantea que no es precisamente por discriminación de género, sino que cuando se corrige por brecha de estudio, sector económico, responsabilidad y tamaño de empresa, la brecha se reduce a su mínima expresión y la asocia principalmente a la flexibilidad laboral que exige la mujer. Y la causa final, por decirlo de alguna manera, el elemento detonante de esa diferencia pasa a ser el reparto de las actividades de la familia y el hogar, incluyendo la crianza de los hijos. Es decir, no es que el mercado no te da igual remuneración porque te discrimina por género, sino que en realidad por esa mala distribución de las actividades del hogar, tú terminas cargándote mucho más del hogar, requieres una flexibilidad mayor y eso tiene un impacto en el mercado que el mercado lo ajusta por salario. Entonces nos habla de que esas medidas de imposición de igualdad de salario sin estos cambios profundos a nivel cultural en el reparto de actividades de la familia pueden ser incluso hasta contraproducentes. Y entonces lo interesante de ella es que no ve el dato y se queda en el análisis de cómo igualar el dato, sino evalúa precisamente los elementos causales, ese entorno multicausal y multidimensional que lo genera. Cierro acá y gracias por escucharme. Gracias, Sari. De verdad que es muy interesante tu acercamiento como especialista, como economista y colega de Claudia Golding para hacernos ver cuál es su enfoque en todo esto. Cuéntanos, Vanessa, ¿cómo ves tú este tema? Con mucho gusto, gracias, Patti. Bueno, y gracias también por la introducción que diste y la que dio Sari. Me llamó la atención el tema que presentaban a las mujeres como la esposa de y hace como la esposa de alguien más, ¿no? Del hombre, en este caso. Y hace una semana estaba oyendo un especial de Claudia Golding y la mujer que la presentaba no hallaba cómo evitar decir que era la esposa de alguien, ¿no? Aun cuando es la gran ganadora de este premio Nobel. Y entonces tuvo que decir, bueno, y es la esposa de también un hombre que hace investigaciones. Y yo decía, pero ¿por qué esto es relevante, no? Hoy en día sigue siendo también uno de esos sesgos que tenemos, ¿no? Tenemos como que vincular a la mujer con otro contexto, porque si no, no nos explicamos cómo ha sido ganadora. Entonces, bueno, a mí me toca ir retomando un poco desde la píldora, ¿no? ¿Qué pasa con el control de la maternidad y el trabajo? Voy a ser bastante breve y dejamos una discusión rica para el final, pero yo me basé específicamente en el último libro de Claudia, que es, bueno, su publicación fue en el 2021, que precisamente se llama Carrera y Familia, y qué ha ocurrido en este journey o este viaje en el último siglo. Claro, no voy a hablar del último siglo, pero básicamente voy a decir algunos tips que ella o algunos highlights que ella
expresa o comparte en esta publicación, ¿no? Entonces, bueno, en este libro se exploran esos factores históricos y culturales y también se destaca la importancia que tiene, bueno, primero relacionar lo que es carrera y familia para una mujer y todo cómo influye la educación, las políticas y la diversidad y la inclusión para realmente lograr esa igualdad que queremos, ¿no? Entonces, bueno, por ahí hay unas tendencias de que si debemos fix the woman o fix the system, o sea, arreglar a la mujer o arreglar al sistema o el enfoque integral que sería que todos participemos, ¿no? Desde el mercado, desde la educación, desde la sociedad, desde el hogar, con esa corresponsabilidad que esperamos, entre otras. Así que bueno, precisamente entre sus conclusiones está el tema de que la maternidad definitivamente ha influido en la participación laboral de las mujeres. Cuando las mujeres tienen hijos, sus prioridades cambian y se vuelve más responsable del cuidado de los niños. Y no digo que esto sea precisamente una decisión de las mujeres, pero sabemos que esto es parte de los roles tradicionales de género en los que a las mujeres se nos ha criado por varias generaciones para tener este nivel de conciencia o de autorresponsabilizarnos por estas labores e incluso se vuelve premiado por la sociedad, ¿no? Es algo que se premia, esa abnegación es un valor, sobre todo dentro de nuestra sociedad latinoamericana, ¿no? Entonces, por supuesto, entonces aquí viene el gran conflicto de las mujeres cuando salen en estado. Esto puede ser más difícil para ellas mantener, como decía Sari, trabajos con horarios largos e impredecibles, lo que a menudo se asocia con salarios más altos. Entonces, bueno, algunas barreras rápidamente asociadas a la maternidad es el reingreso al mercado laboral una vez que se ha tenido un permiso postnatal a lo mejor de un año, en Europa hasta 2 años. Entonces, bueno, es difícil esa incorporación o reincorporación o reingreso de las mujeres en el trabajo porque de alguna manera se ha perdido, bueno, cierta conexión con el fluir de la historia dentro de ese rol laboral que está ejerciendo y definitivamente afecta sus ingresos futuros. Yo tengo una red de más de 400.000 mujeres en toda Latinoamérica y no me canso de escuchar cómo mujeres, después de 5 años de haber tenido su primer hijo, desean fervientemente volver al mercado laboral y la barrera es gigantesca. No las aceptan, no pasan las entrevistas de trabajo, bueno, entre otros, y eso por supuesto afecta sus ingresos porque tienen que optar por trabajos de menor nivel. Por otro lado está la discriminación, definitivamente se menciona aquí, como madres o potenciales madres para el mercado laboral. Entonces allí definitivamente hay una discriminación de género y dificulta y hace más difícil su acceso a oportunidades, incluso de promoción dentro de la empresa. Hay algo que ella llama como elección forzada, ¿no? Que la mujer se ve en ese dilema entre elegir su carrera profesional o su familia, ¿no? Qué decisión tan dura. Me pregunto si los hombres también tienen que tomar esa decisión en algún momento de su vida, o si alguien se los pregunta, o si alguien le pregunta dónde dejaron a los hijos mientras están en una reunión. Pero bueno, esa es esa elección forzada en la que estamos tratando de cambiar la imagen y decir, mira, no tienes que tomar la decisión, una decisión que sea una u otra, sino que con el Fix the System con el que queremos trabajar, lograr que incluso las empresas también colaboren para que la mujer no tenga que hacer esa elección forzada. Y como decía Patti al inicio, que mencionó también a Betty Friedman, con este problema, en teoría, bueno, llamado así, ¿no? El problema, llamado así por Friedman, el problema sin nombre, que básicamente es, bueno, las mujeres experimentan esa sensación de vacío al sentirse definidas por las funciones que ejercen, o sea, madre y esposa, y no por lo que realmente son o quieren ser, o por esa elección forzada que hablamos antes, ¿no? Esto puede tener consecuencias negativas para su carrera, ingresos o incluso su propio propósito personal. Qué duro tener que elegir ser mamá, pero al mismo tiempo sentirse con un gran vacío personal. Y aquí está esta curva súper famosa de Claudia Golding, en la que ella nos dice que la maternidad, pues sí es un punto de inflexión donde las mujeres, precisamente como decía Sari, reducen sus horas de trabajo, buscan trabajos con mayor flexibilidad
y que a menudo se traduce en salarios más bajos. Y como todas sabemos, como buenas feministas, las mujeres en el mundo entero somos las personas más pobres y esta es una de las causas. Por supuesto, la píldora cuando apareció en 1960, como decía Sari, tuvo un impacto importante porque podían planificar las mujeres cuándo tener hijos, podían tener decisiones más informadas acerca de su educación y carrera, lo que les permitía retrasar la maternidad para formarse mejor e ingresar en carreras más interesantes para ellas, lo que les permitía perseguir oportunidades más exigentes y mejor remuneradas. Bueno, muy rápidamente esta imagen me impactó, ¿no? Cómo vamos nosotras, algunas de las mujeres que somos mamás, bueno, arrastrando las exigencias de la maternidad y algunas recomendaciones que Claudia nos hace, ¿no? Ofrecer trabajos flexibles y remotos, licencias parentales remuneradas, ofrecer desde la empresa proporcionar opciones de cuidado infantil, al menos fomentar desde la organización culturas de confianza y apoyo para padres y madres. Ella menciona aquí algo interesante que es, y me encantó, que es que se nos permita hablar abiertamente de las barreras que nos trae ser mamá o ser papá, ¿no? Dentro de la cultura organizacional. Y eso me encantó. Por supuesto, promover programas de bienestar, formación profesional y capacitación para todos y todas y para luego fomentar esa cultura de confianza y apoyo. Mientras más conciencia tenemos de las dificultades y barreras que trae la maternidad para las mujeres en su carrera profesional, pues vamos a poder fomentar un espacio con mayor igualdad y diversidad, ¿no? Entonces, y evaluar, por supuesto, constantemente esas políticas y prácticas que tenemos en la organización para alinearnos, ¿no? Con estas barreras que tenemos las madres para lograr esa carrera que quisiéramos y ese conciliar, si es posible, carrera y familia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Vanessa. La verdad que excelente y muy hermosa tu presentación. Como siempre, Gracias. nos impactas con tu forma de presentar. Gracias. Gracias de verdad. Bueno, Susana, cuéntanos, ¿cómo lo ves tú? Sí, bueno, a mí me toca conversar un poquito de los aportes de Claudia Goldin al tema de la brecha salarial. La verdad es que, como decimos por ahí, las feministas estamos muy contentas y felices por este premio, porque Claudia Goldin viene a demostrar con evidencia científica las cosas que dicen en las que nosotras exageramos, o que es mentira, o que lo calculamos mal o no lo imaginamos. Entonces Claudia Goldin viene y dice, pues sí es real, y aquí está la demostración empírica después de un estudio longitudinal, bueno, estudio de estudios de 200 años de historia, donde entonces sí nos viene a poner la luz en el sistema. Las feministas radicales, y con radical no me refiero a quemar sostén, aunque Patricia y yo en estos días estábamos diciendo que ya estábamos a punto. Sí, yo ahora voy a decir que soy de las que queman sostenes, pero radical tiene que ir con ir a la raíz, ir a la estructura, ir al sistema y ver cómo esa mala distribución de la carga es por objeto de discriminación. Es decir, cuando van a repartir las cargas, ¿a quién le dejan la peor? A las mujeres. Así que es primero, luego la gallina, pues bueno, ahí yo creo que la discriminación basada en el modelo patriarcal, pues lo define todo. Y dentro de esto, pues nada más refrescar, es una buena oportunidad para refrescar qué es la brecha salarial de género. Salario, diferencia entre salario medio percibido por hombres y mujeres cuando desempeñan su actividad salarial laboral, y eso incluye complementos asociados a la antigüedad, a las primas, al puesto, a la jerarquía, a las comisiones, a las bonificaciones, a las horas extraordinarias, importes en efectivo como retribuciones en especie, es decir, la compensación global se usa como fórmula para determinar la brecha salarial. Y aún cuando es un derecho reconocido por la Organización Internacional del Trabajo desde 1919, la verdad es que todavía en ningún país del mundo se ha alcanzado que hombres y mujeres devenguen los mismos ingresos por la misma cantidad de tiempo laborado y en las mismas actividades, ¿ok? La brecha salarial de Latinoamérica ronda el 25%, a nivel mundial es como del 20%, y las diferencias pueden ir del 16 al 35%. Incluso en países tan desarrollados como Islandia, apenas la semana pasada hubo una huelga justamente por la brecha salarial, donde la
la primera ministra pues se unió a esa protesta y el tema era, llamas a esto igualdad. Pareciera que hay una ilusión de igualdad en muchos países, pero cuando vienes a medir el tamaño de la brecha en Islandia es poco menos del 21%. Y en víctimas de violencia de género que se reinsertan al mercado laboral, esa brecha puede llegar al 40% por una especie de penalidad por desactualización o bajo rendimiento, etc. En Venezuela tampoco escapamos de esto. Ya la INCOBI desde el 2021 empezó a medirlo y reportaron de una diferencia de un 17.7%, y en el caso de los cargos directivos esa brecha llega al 76%. Cuando empezamos a sumar todos esos aditivos de la compensación global, vemos que las mujeres nos vamos quedando como atrás, ¿ok? INCOBI también dijo que 15% de la población económicamente activa que está en situación de desempleo son mujeres con hijos que no pueden buscarlo porque no tienen quien le cuide a los niños. Y además esa responsabilidad cae sobre ellas o sus hijas, ¿ok? Que además atienden las tareas domésticas y extradomésticas. 7 de cada 10 personas cuidadoras son mujeres. Entonces, si a esto le sumas que las mujeres trabajamos en empleos de baja cualificación, que son menos valorados socialmente, que se ejercen a tiempo parcial justamente buscando esa flexibilidad de horario que requiere para cuidar ese gentío, que son peor remunerados, en peores condiciones, mucho más precarias, con esa doble jornada laboral que no se considera ni siquiera trabajo, ¿ok? El tema de lo doméstico ni siquiera entra dentro de la categoría laboral, ni se toma en cuenta para cuánto contribuye esto al Producto Interno Bruto o en las cuentas nacionales de un país. Entonces allí tenemos un cóctel que es producto de justo de esa discriminación cuando no se le brindan las mismas oportunidades a las mujeres que a los hombres para sus puestos de trabajo. En una investigación propia que hice hacia el 2015 con datos del Instituto Nacional de Estadística y gracias a una data proporcionada por Fede Cámara, fíjense que vimos el rol de empresarios y empleadores en Venezuela, es la columna naranja, ¿ok? Y la verdecita es las mujeres, la naranja es los hombres, la verdecita es las mujeres. Entonces, los grandes empleadores de este país y empresarios son hombres, y al contrario, cuando en el INE preguntan si se dedica a actividades propias de su sexo, así decía textualmente la pregunta, propias de su sexo, entonces la columna roja son las mujeres, es decir, amas de casa. Y hay una chiquitica y que ni se ve, que es una negrita que está pegada al eje horizontal, que son los hombres. Es decir, que estamos súper polarizados aquí. Hombres a mandar y a tener empresas, mujeres a cuidar la casa, en ese rol de cuidadoras. Recientemente, el año pasado, el BID, en un estudio de brechas de género en el mercado laboral venezolano, también encontró que no solamente esa brecha existe, sino que se ha incrementado a lo largo del tiempo. Y además acotaron diciendo que no, ni siquiera el nivel educativo de las mujeres es un elemento importante cuando hablamos de meritocracia como para escapar de este tipo de brecha. Entonces, bueno, el rol de cuidadoras determina la brecha y esa desigualdad en las tareas del hogar, como dice Claudia Golding, hasta que no haya igualdad en el hogar, no va a haber igualdad en las empresas, porque no solamente son las labores domésticas, también es el cuidado de niños, personas enfermas, con discapacidad, de la tercera edad, y eso hace entonces que las mujeres no tengamos tiempo. Las mujeres somos pobres de tiempo, justo lo que hace falta, el único recurso más importante del mundo, pero que las mujeres no tenemos para estudiar, para actualizarte, para hacer networking, para estar fit, para estar donde hay que estar en el momento en que ocurren las oportunidades y para poder tener que poder con todo. Entonces, Claudia Golden habló justo del tema de la flexibilidad y dice cómo nos penalizan a las mujeres. O sea, necesito tiempo para dedicar a mi casa y equilibrar y conciliar, esto que decimos de la conciliación, pero me penalizas cuando lo pido, ¿ok? Ya como dijo Vanessa, esa diferencia se dispara después de tener hijos y además los jefes valoran sobremanera el presencialismo. Es decir, aquellos empleados que están ubicables, disponibles 100%, como dice allí, los hombres están desproporcionadamente disponibles para hacer largas jornadas de trabajo, porque no hay otra cosa que hacer, mientras que las mujeres están desproporcionadamente disponibles para dedicarse a las tareas del hogar, pero eso es penalizado. Por eso me gustó cuando Vanessa dijo, hay que hacer un cambio en la cultura, porque hasta que no valoremos en igualdad de condiciones tanto lo que hace en la casa como se hace en la empresa, pues entonces las mujeres vamos a salir perdiendo. Y eso ella lo llamó el costo de la flexibilidad temporal.
El cambio fundamental tiene que ver más con los hombres, dice ella, que con las mujeres. Y ellos son los primeros que tendrían que decir a sus jefes que no están dispuestos a trabajar extra un domingo en la noche o perderse el partido de fútbol de su hija. La verdad es que yo hago vida en empresas y siempre que un hombre dice no puedo venir porque mi hijo va a presentar un trabajo especial en el colegio, todos se burlan de él. ¿Quién lleva los pantalones en tu casa? Y tú no tienes mujer, tú no tienes esposa. Entonces hay una cultura que promueve la idea de yo no me muevo de aquí, ¿sabes? Yo tengo que estar todo el tiempo produciendo para que poder ser tomado en cuenta, ¿ok? Entonces, lo que más me parece importante de Claudia es que dice, contrario a lo que algunos piensan, las mujeres no ganan menos porque se empleen en sectores con salarios más bajos, que es ese cóctel que les decía, sino que hay grandes diferencias cuando un hombre y una mujer tienen una misma ocupación. Y eso es el tema de los sesgos y los estereotipos de lo que un hombre debe hacer o no. Y más interesante aún me pareció esto que ella encontró. Si dos cónyuges empiezan con el mismo salario y una visión más o menos igualitaria, pongámonos en los zapatos de una pareja moderna, que dicen, sí, es verdad, la casa y el trabajo nos los tenemos que repartir a partes iguales. Pero para que ellos puedan ganar dinero, tienen que respetar la forma estereotipada de asignar trabajo. Entonces la madre generalmente se va a especializar en estar de guardia en la casa, el padre de guardia en el trabajo, ¿ok? Porque si se lo reparten a partes iguales, van a renunciar a más dinero que entra gracias a que la empresa valora la potencialidad y el trabajo máximo. Entonces dice ella, la pareja 50-50 podría ser más feliz, pero más pobre. Y ambas partes pierden. La mujer, ingresos y desarrollo. El hombre, tiempo y disfrute de vida familiar. Es decir, que lo que está mal aquí es el sistema que nos hemos pintado para esto. Una de esas principales causas es los sesgos y los estereotipos que suponen que el ingreso de una mujer es complementario y que el principal proveedor de la casa es un hombre. Yo trabajo en recursos humanos y aquí se le ha subido el sueldo a un hombre porque va a ser papá. A las mujeres cuando van a ser mamá, no, todo lo contrario, la penalizan muchísimo. Todavía se sigue considerando que hay puestos de trabajo más apropiados para hombres y otros para mujeres. Por ejemplo, las competencias deportivas es un caso importante. Y por último, diferencia importante cuando se valida y se valora el desempeño. Se le da más importancia a las competencias masculinas, no importa quién las ejerza, que las competencias femeninas. La agresividad, la competencia, el arrojo, el riesgo, todo esto que suena muy masculino, se premia cuando la ejecuta un hombre, pero se castiga cuando lo hace una mujer. Entonces, la explicación de Claudia Golding al tema de la brecha es que es complejo, es multifactorial. Y solo dos datos que encontré recientemente, esto es en Perú. Fíjense, porcentaje de trabajadores que afirman que su empleador les dio un aumento de sueldo o una bonificación por haber asumido una responsabilidad adicional, un nuevo rol. Todos en todas estas regiones son hombres, los que les han dado más dinero por asumir una responsabilidad adicional. En el caso de las mujeres, no en la misma proporción, porque de pronto hay muchas que lo disfrazan como cooperación, colabora, apoyo, trabajo en equipo, compromiso, ponte la camiseta, ese tipo de cosas. Y en Argentina, según Boomerang, también hay diferencias en el salario aspiracional, el salario pretendido. Los hombres expresan mucho más aspiración salarial que las mujeres y tiene que ver con esto de que las mujeres nos cuesta tanto insertarnos en el ámbito laboral, en asumir ciertas posiciones que aceptamos lo que sea, ¿sí? Ya terminando, como dijo Patricia, los trabajos greedy, los trabajos codiciosos, que son muy demandantes, que generan más ingresos y dan mayores posibilidades, pero donde los hombres tienen más posibilidades de ejercerlo y se penalizan más a las mujeres porque los hombres están disponibles a cualquier hora desde cualquier lugar. Y Golden argumenta que es una cuestión de organización. Si se trabaja en equipo, pues y se valora de una manera igualitaria lo que hace un hombre y una mujer, pues allí vamos a tener una mejor forma de organizar la sociedad y entonces esa brecha va a desaparecer. Eso era. Bueno, gracias, Susana. Como siempre, contundente, contundente. El tema de la flexibilidad, como lo maneja ella, es un tema importantísimo porque la flexibilidad está penalizada. Por más que nosotras, las mujeres que trabajemos en las empresas, queramos que tengamos el deseo de ser flexibles con nuestros equipos de trabajo, es una estructura que te impide que les brinde flexibilidad a esas otras mujeres
y a los hombres que se pueden ocupar de esas labores dentro del sistema. Es una cosa que ya viene empaquetada y no te permiten brindar esa flexibilidad que tú quieres dar. Se pierden capacidades en el camino y se pierden mujeres valiosas que no asumen las responsabilidades de ingresar a un trabajo a tiempo completo porque no tienen esa flexibilidad y no tienen el acompañamiento de sus parejas en este camino. Cuéntanos ahora, Ramón, que tu visual para nosotros es importantísima. Gracias, Patricia, a ti, a Ben, por esta oportunidad, a la Asociación Venezolana Empresarial para el Liderazgo de las Mujeres, y a Susana, a Sari y a Vanessa por esas magistrales presentaciones. Desde KPMG, ustedes nos han pedido que justamente, bueno, expliquemos lo que hemos hecho en KPMG, y yo quisiera exponer que tiene que ver básicamente con nuestro comportamiento empresarial con la sociedad, a lo interno, a lo externo. Y de ahí, ¿qué hicimos? Desarrollamos nuestro plan de impacto. El plan de impacto de KPMG fue desarrollado hace 5 años y tiene los siguientes elementos. 3 pilares que son la base fundamental para poder impulsar justamente la reducción en las brechas y en las desigualdades que internamente tenemos. Quiero decir una primera de esas brechas: el 50% de los 265 trabajadores son hombres y mujeres. O sea, nosotros ahí no tenemos una brecha, pero cuando ves el liderazgo de KPMG en las posiciones a nivel global, es solo 27. Y ahí hay un primer punto para entender de por qué este plan de impacto fue impulsado. Entonces tiene 3 grandes pilares. Lo primero fue, bueno, generar la confianza sobre la base de tener una población que sienta, además, que está desarrollando su carrera y que además de ese desarrollo de carrera puede crecer con confianza y con inclusión, respetando desde la base de las diferencias. Luego, el otro pilar, yo creo que lo voy a ir marcando acá porque me sirve más para poderlo exponer mejor. Y luego, esa fuerza laboral o ese grupo de trabajadores en todos los liderazgos, en todos los niveles de la organización, tiene que estar informada. Informada tenía que ver además, o tiene que ver además, con la preparación, con la formación. Y además, bueno, era cómo lograr que se sientan en un lugar en el cual son respetadas esas diferencias. Y el tercer pilar es ser aliados y defensores, además de esa igualdad de oportunidades, porque al final teníamos, bueno, igualdad, diversidad, pero bueno, nos quedan todavía esas barreras de la equidad cuando decía, bueno, si todos tenemos además las mismas oportunidades de crecimiento. Y luego hay 5 elementos que son, yo diría, claves o críticos para alcanzar esa ambición de la igualdad y de romper con las brechas que teníamos internamente, y tenía que ver, bueno, con ese liderazgo responsable desde la dirección ejecutiva de la firma. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Yo creo que esto ha sido un impulso importante, porque además tiene que ser auténtico, genuino, y además tienes que creer en eso. Yo veo el grupo, tenemos 30 personas, y veo que somos muy pocos hombres. Aquí yo hubiese querido que tuviesen más hombres, porque justamente estamos hablando de educar, de formar, y esto se trata. Luego creamos las políticas y los lineamientos con el objetivo, ¿me están escuchando, verdad? Sí. Sí, Sí, ya. perfectamente. Ya, no, es que tengo una llamada aquí insistente, entonces pensé que era algo desde allá, de ustedes, disculpa. Entonces, bueno, diseñamos unas políticas, ya vamos a hablar en detalle, digamos, de qué tratan esas políticas, esos lineamientos, y luego, bueno, aquí la parte importante era una medición. Esa medición quizá no tanto tiene que ver con la tecnología que captura la data, quizás aquí lo más complejo ha sido la cultura interna de entender por qué nosotros tenemos una política de inclusión, diversidad y equidad. El reto está allí. ¿Por qué? Bueno, porque al final siempre te vas a conseguir, y de eso se trata un poco de explicar las realidades nuestras, detractores, que no lo entienden, y Susana lo explicó muy bien. Entonces, bueno, también hemos tenido que luchar internamente para poder tener esa cultura interna. Y luego, bueno, tenemos una cantidad de recursos educativos, que también tenemos asesores externos que nos han ayudado, y aquí yo siempre insisto que los asesores externos no todos lo sabemos y tenemos que aprender de ellos, y nos han ayudado a construir y a desarrollar
nuestras capacidades internas también. Y luego, bueno, es nuestro compromiso con todas las partes de interés. Ahí que yo hablaba de nuestro comportamiento empresarial, socialmente y por supuesto también desde el punto de vista ambiental, pero ese comportamiento empresarial es el impulso de lo que nosotros debemos desarrollar. Aquí quiero mostrar un poco de esos indicadores esenciales. Lo hemos tomado de los 7 principios de empoderamiento de la mujer. No los voy a explicar todos, pero sí veo que es fundamental al que ustedes hicieron referencia. El índice de retención es el número 7 de mujeres y hombres empleados a tiempo completo que tuvieron la licencia parental. Hemos logrado una retención de un 50% cuando sumamos padres y madres. Tenemos el permiso parental que está bajo ley, pero también tenemos una ayuda económica de acompañamiento en el momento en que se conoce el proceso de ser padre. A nivel de oportunidades, de crecimiento en la organización, en el último ascenso que acaba de cerrar 30 de septiembre, nuestro ejercicio fiscal comienza en octubre, el 30% fue para mujeres y 35% para hombres. Pero si vemos acá en el punto número 1, el porcentaje de mujeres y hombres en la firma, digamos, nuestra estructura de headcount, 63% son mujeres y 37% son hombres. Cuando lo vemos a nivel de dirección, el 79% está en la dirección de la firma. Esto demuestra, bueno, cómo ha sido el crecimiento, el desarrollo de carrera, sobre todo la adquisición de competencias en el aprendizaje para su crecimiento. Eso es fundamental también. Y luego a nivel de la sociedad somos 43% mujeres y 57% somos hombres. Eso es a nivel de los 27 socios que hacemos vida en la organización. Vamos a ver el liderazgo aquí en este punto 3 y cada uno de ustedes lo ven que está asociado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 de igualdad de género. Ese objetivo tiene, como ustedes saben, 6 goals, 6 metas. La sexta se desarrolla en 3, pero nosotros lo hemos asociado y estamos trabajando con ese plan de sostenibilidad de la Agenda 2030 en cada uno de los elementos en donde nuestra área de acción nos lo permite. Y aquí podemos ver que a nivel del comité ejecutivo y de la junta independiente, que es un board independiente, 33% son mujeres y 67% son hombres. Sobre la brecha salarial que habló Sari y Susana, 12,7% más mujeres que hombres, está en el percentil arriba, y esto tiene que ver, básicamente lo trabajamos con la caja de herramientas de los web. A través de la caja de herramientas de los web, nosotros podemos ver la medición de la brecha salarial y, por supuesto, hacer toda una elaboración allí de oportunidades a futuro. Ahora, yo hablé de la formación y la capacitación, esto es fundamental. Aquí hay más de 12 entrenamientos y son más de 1.700 horas. En aras del tiempo no voy a hablar de cada uno de ellos, pero lo importante en todo esto es que sin una educación interna, sin esa formación a todas y a todos los que hacen vida en la firma, no es posible que tú puedas cambiar esa cultura. Y ahí parte de esas mentorías que hoy estamos haciendo a nivel de toda Sudamérica nos están ayudando justamente a construir sobre la base de la confianza y la formación ese liderazgo femenino en la organización. Luego, estas son algunas, quise dejar, digamos, algunas fotos de cuando hacemos las invitaciones internas para hacer los trabajos en la oficina, en la firma, y pueden ver que algunos son de la región. Este de mentoría femenino, por ejemplo, es uno de ellos que ha sido, además está en pleno desarrollo y van a hacer varias cohortes, pero esto es parte de la identificación de lo que nos ha dicho la gente, y cuando te consiguen, bueno, que son tremendos profesionales, que son grandes ejecutores de trabajo, pero cuando tienes que ser ese alzar la voz, ese liderazgo o asumir posiciones de liderazgo, hay un trabajo por hacer. Bueno, estas mentorías nos están ayudando a acompañarlo, todo lo que hemos hecho por el empoderamiento de la mujer y el trabajo también con América del Sur, cómo hablar en un lenguaje inclusivo también ha sido importante. Hemos venido aprendiendo y yo diría que hoy día nuestras comunicaciones también se vienen desarrollando sobre esa base del lenguaje inclusivo. Aquí están algunas de esas formaciones y capacitaciones que hemos hecho durante los 2 últimos años. Y luego, a nivel interno, hemos hecho estos eventos. Estos son eventos internos y externos que lo hacemos con nuestros aliados. El Dividendo Voluntario para la Comunidad le hemos impulsado
que su labor social tiene que tener perspectiva de género en todo lo que están haciendo. Y así lo hacemos también con Benancham, que hemos logrado sumar ahí a través de la comunidad web, y aquí está el ejemplo. Nosotros somos, digamos, la Secretaría de la Comunidad Web con otras organizaciones, y lo que hemos hecho es impulsar esta comunidad. Hoy día estamos hablando de 42 empresas, comenzamos, nosotros fuimos la cuarta, quinta en Venezuela, estamos llevando reuniones de trabajo y sobre todo, bueno, eventos que nos permitan entender y comprender por qué el empoderamiento de la mujer. Hay tres pilares fundamentales con los que hemos venido trabajando, y es sensibilizar en la comunidad, cómo fortalecer esa comunidad y, por supuesto, la incidencia de ellos. Aquí hay también algunos ejemplos de todas estas reuniones que hemos llevado con cámaras binacionales, en donde también hemos logrado entrar. Aquí ya me dice que se me acabó el tiempo, y para cerrar, el voluntariado. El trabajo que nosotros venimos haciendo es holístico, es decir, no solamente es a lo interno, sino también lo que hacemos a lo externo. ¿Y qué hacemos por el voluntariado? A través del voluntariado nos hemos, digamos, asociado en distintas alianzas, pero yo diría que una de las más importantes ha sido con organizaciones sociales, para trabajar sobre todo en carreras STEM y el desarrollar y potenciar en niñas y en adolescentes el trabajo y sobre todo sus planes de carrera. Esto lo hemos hecho con varias organizaciones como las que están acá. Esto ha ayudado también a tener una medición sobre todo de qué está ocurriendo en ese desarrollo de esas potencialidades en las niñas. Esto es un inicio, tenemos 3 años trabajando con esto, y lo que estamos haciendo es una medición de unos programas que les permitan seguir creciendo y desarrollándose. Lo más importante de esto es que lo tenemos a nivel nacional. Hoy día ya llegamos a 12 estados en el programa de Empoderarse, por ejemplo, con Telefónica y las carreras STEM, pero también, bueno, en alianza con la comunidad web y con ONU Venezuela, el desarrollo, por ejemplo, de planes de vida para niñas en comunidades como La Vega. Lo hicimos también en comunidades como El Valle, en Caracas y en el 23 de enero. Esos son parte de esas dinámicas. Y luego, bueno, pues yo hablaba de, sobre todo, fomentar la educación y la formación. Estos son ejemplos de las políticas internas que hemos desarrollado nosotros en Venezuela. Les dejo aquí 2 QR. El primero, el decálogo que desarrollamos de solidaridad en KPMG en Venezuela, del cual, por cierto, Susana nos ha apoyado muchísimo en todo el trabajo de sororidad y el decálogo que hicimos de la mujer en KPMG en Venezuela. Y esta es la última encuesta desarrollada por KPMG a nivel global, que va a tener un capítulo Venezuela, en donde más de 25 ejecutivas venezolanas dieron su visión sobre perspectivas económicas y sobre todo sobre los elementos de policrisis. Y uno de los elementos es la oportunidad, sobre todo en elementos tecnológicos y en la agenda de sostenibilidad ESG. Este QR, pues lo dejo unos segundos para que lo puedan tomar, porque es el estudio global que desarrolló KPMG, y estamos a punto de emitir el informe local. Toda esta información que yo acabo de presentar acá, también la pueden ver en nuestro informe de sostenibilidad, que lo vamos a publicar en los próximos días. Ya está justo, yo diría que la semana que viene, el lunes, debe estar publicado, y ahí nosotros presentamos toda una data y un capítulo, además de los principios de empoderamiento de la mujer, en donde mostramos todo lo que hemos venido haciendo en KPMG en Venezuela. Gracias, Susana, por la oportunidad de mostrar lo que estamos haciendo. Caramba, Ramón, sin desperdicio, como siempre, muy práctico, muy aplicado, y bueno, con un manejo de los conceptos que quisiéramos que tuviésemos otros champion como tú. Estás totalmente permeado con el feminismo y eres un feminista a ultranza, me atrevo a decir. ¿Sabes que viendo, había una solicitud, Susana, de que les pasara una cierta lámina a una de las personas que están en el chat? Y quisiera yo cerrar con algunos comentarios de Sari. Cuéntanos cómo ves tú en general, cómo podrías concluir luego de ver las otras visiones que hemos tenido hoy. Bueno, mira, yo creo que a nosotras como mujeres y apoyándonos en los estudios realizados, se nos presentan en este momento histórico oportunidades relevantes que debemos aprovechar, y están asociadas casualmente a esos cambios en el mercado laboral que apuntan a una mayor flexibilización, al trabajo remoto. Y creo que esa formación que hemos acumulado a lo largo de este tiempo
puede ser explotada, potenciada, mostrada mucho más en este momento. Ello no significa que dejemos de considerar los cambios culturales que tienen que ver con las responsabilidades en el hogar. Y así como en este campo te diría que tenemos muchas oportunidades, también te diría que a veces somos las mujeres las que más difíciles somos a la hora de hacer cambios dentro de nuestros hogares. Y a veces vemos a las madres eh, asignándole a sus hijas hembras tareas dentro de esa participación en la casa muy distintas a las de sus hijos varones. Y eso tiene que empezar por la casa. Desde ese mismo momento tiene que empezar ese cambio cultural, porque definitivamente cuando tú ya te vas a la universidad, te lo puedo decir como docente, mis clases eran hembras y varones, todas por igual, no había diferencia de rendimiento, en todo caso, a favor de las chicas a veces, entonces, pero me refiero ya lo que tiene que ver con la capacitación, la posibilidad de entrar al mercado, ya hemos logrado ese nivel, pero ahora tenemos que darnos ese cambio en las responsabilidades que nos permitan el tiempo para atender nuestra carrera profesional con el énfasis que podemos y merecemos hacerlo. Gracias, Eso es lo Sari, que me gracias. gustaría decir. Cuéntanos, Vanessa, ¿cómo lo verías tú cerrándolo? Mira, mi cierre va a ser este, o sea, hemos visto cómo las mujeres se han venido incorporando al mundo laboral, pero hay datos concretos, y lo mencionaba también Susana, que nos dice que no en la misma medida los hombres se han incorporado a las responsabilidades del hogar. Entonces, ese es el gran reto que tenemos las mujeres. Ese desbalance que hay, o sea, ya logramos por un lado, y eso es lo que nos dice la historia con Claudia Golding, que las mujeres se han ido incorporando al mercado laboral, pero no de una forma estable durante todos esos 100 y pico de años. Y eso tiene que ver con el cambio de las revoluciones industriales y ahora con la revolución tecnológica. Pero no en la misma medida los hombres se han involucrado en lo privado, ¿no? Que son las tareas domésticas y las tareas de crianza y las tareas de cuidado. Por otro lado, los cuidados es todo lo que hacemos para sostener la vida. Así que es responsabilidad de todos y todas involucrarnos, porque de otra manera no va a haber trabajadores tampoco en la empresa, ¿no? O por lo menos no con la salud mental que queremos. Y definitivamente el tema de los cuidados ya sabemos que es una de las grandes barreras que tienen las mujeres para su desarrollo profesional. Y lo estamos viendo desde jovencitas, como decía Sari, o sea, de qué manera estamos los agentes socializadores, como la escuela, la familia y los grupos diferentes sociales que existen, reforzando ciertos estereotipos que no nos permiten romper el ciclo. Así que hay que visibilizar hombres en las labores del hogar, hay que invitarlos a participar y hacerlos corresponsables. O sea, no es que es la mujer la que tiene que organizar y gerenciar la casa, no, es que aquí todo el mundo tiene que comer, todo el mundo quiere vivir en una casa limpia y todo el mundo quiere tener hijos bien criados. ¿De quién es esa responsabilidad? Si es de todas y todas y es parte de sostener la vida, pues de la misma manera que queremos a mujeres trabajando, también queremos a hombres en el área privada del sistema en el que vivimos, ¿no? Ese sería mi cierre. Cuéntanos, Susana, ¿cómo lo ves tú? Bueno, lo único que agregaría es que una mujer sin autonomía económica o financiera, que no es lo mismo que ser independiente, ya las mujeres hemos demostrado que podemos ser independientes, que generamos nuestros propios ingresos, pero otra cosa es la autonomía económica que te da el poder de decidir sobre tus ingresos, ¿no? Y una mujer sin esa capacidad, porque tiene una brecha, tiene unos ingresos limitados por temas discriminatorios, es una mujer más vulnerable ante la vida y obviamente sin voz ni voto, incluso para escapar de situaciones de violencia. Así que yo a veces creo que la brecha es una maniobra de control bien interesante para mantener esa jerarquía. Que algunas mujeres lo hayan logrado superar como nosotras, por ejemplo, que estamos aquí a esta hora hablando de este tipo de cosas y no haciéndole la comida al marido, pues supone que hemos partido de una serie de privilegios que la inmensa mayoría de mujeres del planeta no tienen. O sea, no hay manera de que ellas puedan hablar de este tipo de cosas y tener libertad para decidir
como decidimos nosotras, que somos unas escasas privilegiadas. Yo me conecto con el mensaje de Levi, de Sari, que es el tema de la esperanza. De hecho, mi artículo de mañana, que los invito de una vez a leer en Efecto Cocuyo, se llama She Economy, el Nobel de la Esperanza, porque creo que si esto forma parte de la agenda pública y lo que esta mujer encontró, lo divulgamos y lo popularizamos para que no se quede en un conocimiento de academia y en ciertos círculos, pues podremos incidir en que muchas mujeres entiendan que no es un destino de la vida ser mamá, ni amarrarse a la casa, ni ser la buena esposa y la madre abnegada y la hija devota y sabes, la hermana insigne y todo ese tipo de fórmulas de abnegación tan valoradas socialmente. Y entonces que puedan pensar que hay otras opciones y otras alternativas de futuro. Y creo que a través del fortalecimiento de sus competencias para la economía, para las finanzas personales y las finanzas corporativas, tenemos un camino bien promisorio allí para lograr esa ansiedad de igualdad. Así que bueno, gracias Patri, a todos mis compañeros de foro. Y también quería decir que otra fuente de esperanza es KPMG Venezuela. Y lo tengo que decir porque yo siempre les digo que ellos son unos extraterrestres. Ya nada más, el ponerse a medir la brecha ya es, y tener data desagregada por sexo, es un paso cuántico. Enorme. Porque les permite saber dónde están parados y yo he sido testigo de sus mea culpas y de sus penas y se tapan la cara y cómo es posible que nosotros hayamos hecho esto, pero eso es tan bueno, es un indicador de crecimiento tan potente que de verdad es ejemplo. Y siempre que podemos invitamos a Ramón. Ramón, ven, cuenta. Primero por hombre y segundo por CEO de una de las empresas más grandes del mundo y además de eso venezolano y tan cercano, tan humilde y además que muestra con data y con hechos lo que una empresa en Venezuela hoy en día puede lograr si sola y llanamente se lo propone. Y fíjense, en este grupo somos 33 personas, el único hombre que está, creo, no he visto para abajo la lista, pero creo que es Bueno, Ramón. está Eduardo Noria, no sabemos si Eduardo Eduardo. Salazar, Eduardo Noria, y pero Eduardo bueno, Salazar también. 3 de 33, pues. Entonces, yo creo que todavía nos falla la estrategia para hacer que más hombres sientan que esto es con ellos. Y tenemos que hacer los esfuerzos para que se involucren y discutan sobre esto. Yo veo con dolor como en chats y en Twitter, yo creo que, por ejemplo, me hubiera encantado Luis Pedro España, Asdrúbal Oliveros, Pedro Palma, que hablaran algo de la premio Nobel. ¿Sabes? No solamente de ella, sino de lo que hizo ella para lograrlo. No entiendo por qué. Lo que escuché fue, eso no es un Nobel de verdad, porque esa es una derivación, porque los Nobeles eran 5 y no estaba el de economía. Eso fue una cosa que se inventó después. O que a lo mejor hay una cuota de género que el premio Nobel está pagando y entonces, bueno, hay que dárselo a alguna mujer. O sea, muy descalificador el tema a una doctora que ha hecho méritos suficientes para ganárselo. Y por eso lo tenemos que poner sobre el tapete y sobre la mesa. Así que yo celebro que ABEM, que es nuestra casa, pues lo ponga y lo discuta. Y esta grabación la vamos a hacer llegar por todos lados porque yo creo que divulgar el conocimiento de la doctora Golding nos va a hacer mucho bien a las mujeres y a los hombres en general, a la sociedad en su conjunto. Cuéntanos, Ramón, ¿cómo cierras tú? Sí, gracias Susana por tus palabras y a ti también, Patricia. Mira, escuchar y escuchar a las mujeres. Una de mis guías siempre ha sido mi madre, mi mamá. Mi papá fue educador, graduado aquí en el Pedagógico de Caracas, director en un liceo público durante 27 años, pero siempre recuerdo a mi mamá cuando ella siempre me decía el sentido común. El sentido común era la lógica y era la que llevaba, la mamá era del hogar, pero de cuidado del hogar, pero fue la que hizo las mejores inversiones, la que nos dio, la que nos dijo dónde estudiar, por qué tener, fue esa guía. Es decir, yo creo que aquí hay un concepto importante del propósito, que lo quiero vincular también siempre porque ha sido mi guía, mi madre, pero también tuve unas guías importantes aquí en la firma. Mis primeras asesoras de desempeño, como le decimos aquí en la firma, siempre fueron socias que desarrollaron una tremenda carrera. Y de ahí yo aprendí mucho también de todo esto. Y dejo quizás esa legendaria historia que está por ahí, que no sé si ocurrió o no ocurrió, pero del presidente Kennedy en la NASA, cuando le pregunta en una reunión con dos conserjes
sobre qué estaban haciendo y al final lo que le dicen los conserjes es, bueno, digamos, ellos los que limpiaban, pero al final lo que le están diciendo, nosotros estamos ayudando a poner un hombre en la luna. Es ese concepto del propósito para que tú veas la diferencia en cómo lo puede. Yo no sé si esa historia ocurrió o no ocurrió, pero la he leído varias veces cuando la vincula justamente en ese sentido de proyección y dónde te ves y cómo quieres crecer y dónde quieres estar. Gracias. Gracias, Ramón. Y bueno, yo quería decirles primero agradecidas a todos nuestros ponentes del día de hoy, a Sari, a Vanessa, a Susana, por supuesto, impulsadora, y a Ramón que nos da de su tiempo. Y adicionalmente a decirles que vamos a seguir insistiendo con todas nuestras empresas y con la difusión para que estos cambios se den dentro de nuestras empresas e instituciones, para que se flexibilice ese espacio para las mujeres, que no nos tengamos que separar de nuestras carreras profesionales, que podamos aspirar a las máximas posiciones sin dejar de ser las mujeres que queremos ser. Si bien queremos ser madres o si bien queremos no serlo, si queremos seguir adelante con nuestras propias iniciativas, tengamos total libertad, que se nos mida por nuestro compromiso, no en el calentamiento de sillas ni en la disponibilidad a las 12 de la noche, sino en el rendimiento de nuestros objetivos y el cumplimiento con calidad de nuestras tareas y del aporte que le damos desde una visión distinta a todos los lugares donde vamos. Es indispensable que haya esa visión desde las mujeres y desde los hombres, y no podemos dejarla de un lado. Y adicionalmente, abrirles paso a las que vienen, seguir los temas de mentoría. También la doctora Golding ha hecho una labor grande con las estudiantes de economía para que se sigan incorporando. Nosotros tenemos que seguir abriendo el paso para las que vienen y seguirles haciendo la vida más fácil de la que nos tocó a nosotros. Bueno, muchísimas gracias a todos y que tengan un feliz día y que tengan una semana productiva. Gracias. Gracias, gracias. Chao. Que esté muy bien. Gracias, chao. Chao, Yane. Bye.